Estamos con Óscar Núñez del Arco, gerente de Auditoría Financiera y de Sistema de la Contraloría. Con él vamos a conversar sobre cómo funciona la Contraloría, cómo funciona el control de las regiones, que es un tema pues que ha quedado claro que es un problema enorme, especialmente en estas últimas elecciones regionales y con todos los casos pues de los presidentes regionales cuestionados. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Hola, ¿qué tal? Hola. Óscar, hubo un tema que a mí me llamó mucho la atención. Hace una semana más o menos salió la noticia de que los estados contables de muchas regiones no estaban correctamente, de la gran mayoría de las regiones, hasta donde recuerdo, estaban llevados pues con errores y con problemas. ¿Cómo así sucede esto? ¿Cómo es posible que gobiernos regionales no puedan tener su contabilidad en orden? Bueno, primero para entrar en contexto me gustaría explicar qué tipo de auditoría es la que se ha realizado en estos gobiernos regionales. La Contraloría, por mandato constitucional y también por mandato legal, desde nuestra ley orgánica, tiene que hacer una auditoría de la Cuenta General de la República. Ajá. En términos prácticos, la Cuenta General de la República es el gran consolidado del Estado peruano, ¿no? Claro. O sea, integra a todas las entidades del sector público, ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera. Dentro de este gran consolidado, que son cerca de 2.500 entidades, la Contraloría lo que hace es toma una muestra representativa de las entidades que va a auditar. En este caso fueron 13 gobiernos regionales los que formaban parte de la muestra, y efectúa una auditoría financiera, ¿no? Entonces la auditoría financiera tiene como objetivo determinar la razonabilidad de los estados financieros y de los estados presupuestarios que presentan. En este sentido, los resultados de los gobiernos de las auditorías a los gobiernos regionales fueron informes calificados, ¿no? O sea, opiniones. Son 4 tipos de opiniones los que emite el auditor financiero: opinión limpia, con salvedades, abstención de opinión. ¿Qué es lo que busca este auditor? Adversa. Busca justamente verificar si los saldos contables y presupuestarios están y las transacciones están debidamente sustentadas. Si hay la documentación que muestre que efectivamente lo que dice la contabilidad es verdad. Exactamente, ¿no? Desde el punto de vista presupuestal, donde intervienen temas legales también, y desde el punto de vista contable, donde es principalmente principios de contabilidad, ¿no? Claro. De acuerdo. Ahora, una de las cosas que encontraron es que la contabilidad estaba mal llevada, ¿cierto? Correcto, como te mencioné, los resultados fueron de esas 3 auditorías, 3 informes con salvedades y 10 con abstención de opinión. Claro. Ahora, ¿esto qué significa? Que ellos no están, que estos gobiernos regionales no están siguiendo prácticas contables, digamos, las prácticas contables normales, o significa que no pueden sustentar realmente que lo que ellos dicen que sucedió y que se gastó y que se invirtió, realmente se gastó, sucedió y se invirtió? Es más lo segundo, porque justamente el auditor se abstiene de opinar cuando no tiene la información suficiente para revisarla. Ok. O sea, eso significa que, por ejemplo, se encontraron cosas, por poner un ejemplo, ¿no? Como que el gobierno regional dice que gastó comprando una serie de cosas y resulta que no existen las facturas o las boletas de venta que respalden esas compras. Sí, podemos decir que sí. ¿Y por qué esto ocurre de manera tan generalizada? Bueno, ya en los últimos meses hemos escuchado a muchos analistas hablando acerca del tema de los problemas de descentralización. La misma Contraloría ha emitido un reporte respecto a los problemas de descentralización, y yo creo que viene por ahí el tema, ¿no? O sea, uno de los problemas de fondo es que no se transfirieron las capacidades, los recursos, el control de calidad que tiene que existir en el monitoreo de las compras, de las adquisiciones. Y eso se refleja y justamente se corrobora con estos resultados, ¿no? Claro, o sea, cuando uno ve esos resultados, no necesariamente estamos hablando de casos de corrupción, sino que simplemente los gobiernos regionales no tienen ni siquiera el recurso humano y la capacitación como para llevar una buena contabilidad. O sea, pasa también por eso. Correctamente, así es. Ya. ¿Y qué es lo que se puede hacer para cambiar eso? O sea, ¿tenemos que renunciar a que los gobiernos regionales manejen este tipo de cosas? ¿O hay alguna forma de que esto empiece a funcionar bien? Es bastante complicado. Ya estamos trabajando inclusive con la Dirección General de Contabilidad Pública para que, digamos, trate de ordenar, inclusive poner sanciones, si es que amerita,
el hecho de que no estén actualizando la información contable y no tengan al día los registros y la información que lo sustenta. ¿Hay sanciones para los funcionarios que deberían estar encargados de hacer esto bien y no lo hacen? Actualmente no. O sea, dependemos de la buena voluntad de los funcionarios públicos de los gobiernos regionales. Así es. Entonces es un desastre. Cuéntanos un poco ahora sobre el caso de Gregorio Santos, que es uno de los casos más conocidos, ¿no?, más sonados de los presidentes regionales que han sido acusados por casos de corrupción. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se encuentra en el caso de Gregorio Santos y cómo así es que se descubre eso? ¿Cómo así lo descubre la Contraloría? Porque todo empieza de un informe de la Contraloría, ¿cierto? Es correcto. Yo no tengo la información precisa porque yo veo dentro de Contraloría solo el tema de auditoría financiera. Okay. Sin embargo, estos temas, digamos, los ve otras unidades orgánicas, el mismo Contralor también me parece que lo ha expuesto en otra oportunidad. Sí sé que a raíz de un informe de Contraloría es que se suscitó, bueno, todos los problemas que ya conocemos. Específicamente, no estoy seguro si la auditoría financiera también cubrió a Cajamarca. Ajá. Me parece que en esta oportunidad no era parte de la muestra, pero seguramente va a estar en el año 2014. Claro, perfecto. Y cuéntame una cosa, ya comparándolo con lo que sucede con el gobierno nacional, cuando ustedes auditan al gobierno nacional, ¿también encuentran este tipo de irregularidades? Sí, uno de los problemas más importantes, identificados también en las autoridades de los gobiernos regionales, es la falta de control en los activos fijos. Es decir, y se repite también en el gobierno nacional, ¿no? No hay inventarios actualizados de los activos fijos, la determinación de sus valores no necesariamente son los que corresponden, obras en curso que ya están en operación y una serie de problemas. De acuerdo, perfecto. Oscar, te lo agradezco mucho, gracias por venir a Rumbo Económico. De nada. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.